a la hermana, pero usted se queda en su mente, me dijo vieja y me dijo gorda, y se fue usted para su casa. Y usted en su casa se ocupó con otras cosas y al ratico vuelve el momento de que está cenando, vuelve y se acuerda. La hermanita me dijo eso y vuelve y me duele y me da rabia. Y paso así, luego oro y me acuesto a dormir y cuando me estoy quedando dormida vuelvo y me acuerdo y vuelve y me duele y vuelve y me da rabia. Y al otro día otra vez en la mañana me levanto y pienso en eso y me sigue dando rabia. ¿Qué pasa con eso que yo no perdono? Yo lo sufro una y otra y otra y otra vez. Y siento tanto ese dolor, esa incomodidad, ese resentimiento, lo siento tanto que llega un punto en que me resiento, me resiento. ¿Han conocido a personas resentidas? Personas que en algún momento de su vida están enojadas, amargadas con la vida, resentidas por tantos golpes. Eso sucede cuando guardamos tanto y no nos damos el proceso de soltar que hace parte del perdonar. Y llego yo a ese punto de que con todo eso ahí interno me autodestruyo. Llego a un punto en que me autodestruyo. Por eso es importante conocer bien ese concepto de perdón o qué es lo que simboliza a lo largo de la vida de nosotros como cristianas. Lo primero que quiero es que quitemos esa idea. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho? Creo que es como un dicho popular que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Sí? O perdonar es olvidar. ¿Realmente será que perdonar es olvidar? Vamos a ver realmente qué es perdonar a lo largo del camino. Empecemos con perdonar a nivel general. El perdón es bueno que yo como ser humano, como hija de Dios, comprenda que el perdón no viene de mí, es un don que proviene ¿de quién? De Dios, es un don divino. El perdón no es algo mío natural, el perdón es algo que yo recibo de Dios, de mi convivencia con Dios, del proceso que tengo con Él, donde yo empiezo a parecerme a Jesús y aprendo a perdonar. Pero solita no puedo llevar ese proceso de perdón. Entonces, inicialmente el perdón es un don divino. El perdón es un don divino. Ahora, ¿cómo es el perdón de Dios hacia nosotras? Miremos estos textos bíblicos. Busquemos primero Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Ese es un primer concepto de lo que es el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros, los seres humanos. 43, 25. Te borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Para Dios, el perdonarte es borrar, ¿sí? Es quitar y es no acordarse de tus pecados y no se acuerda nunca más de esas circunstancias. Y ahora, ¿qué dice Miqueas 7:19? Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren lo maravilloso que es el perdón de Dios hacia nosotros. El perdón de Dios es, miro todo eso que de pronto tengo, todos esos pecados que tienes, yo los borro, no me acuerdo de ellos nunca más, los lanzo, me olvido de ellos completamente y elimina esa separación que hace el pecado entre nosotras y Dios. Ese es el perdón divino. Pero ¿qué es el perdón entre humanos? El perdón entre humanos, más allá de olvidar, es que ya eso no me duele. Entonces, el perdonar no es olvidar, porque para que tú olvides algo que te pasó, tienes que o sufrir de amnesia, tener un accidente, Alzheimer, cualquier tipo de enfermedad que te afecte la memoria. Ahí sí hablamos de que me olvidé. Es mentira decir que me olvido de ciertas circunstancias. Las circunstancias siempre están en mi mente. ¿Cuál es la diferencia? La manera en la que yo reacciono a esas circunstancias cuando ya pasé por un proceso de perdón. Si yo ya pasé por un proceso de perdón, yo me puedo acordar de esa circunstancia que en un pasado me dolió, pero ya no me duele. Ya la miro con otros ojos. Ya llega un punto en que yo comprendo el por qué sucedió y ya lo suelto. Ahí es donde yo sé que perdoné. Yo sé que eso se cerró.
Y es muy importante perdonar, porque podemos llegar a la conclusión que el perdón, ¿quién es la persona más beneficiada con el perdón? Yo, dígale usted, yo soy la persona más beneficiada con el perdón. La persona que me hizo daño no va a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Soy yo la más beneficiada. Es decir, tú tienes que tomar la decisión de perdonar, no por esa persona, no porque esa persona se lo merezca, no porque lo amerite o no lo amerite, lo tienes que hacer por ti y por tu relación con Dios. Es decir, el mayor beneficiario del perdón soy yo. Por eso es importante aprenderlo. Ahora, ¿qué debo hacer yo como hija de Dios para perdonar? Ya llegamos a una conclusión. Ok, ustedes me pueden decir, sí, yo necesito perdonar, pero ¿cómo se hace eso? Porque es que no es fácil. Porque es que cuántas de las que estamos aquí no cargamos con heridas de la infancia y de la adolescencia, de la niñez, las tenemos todavía aquí y todavía nos duelen. Si sacáramos la cuenta de cuántas veces hemos llorado y sufrido por un solo hecho de nuestra vida a lo largo de los años, nos daríamos cuenta todo el dolor que nos ahorraríamos si aprendiéramos a perdonar. Entonces, ahora, ¿cómo hago para perdonar? Primero, una característica del proceso de perdón es analizar por qué te afecta. Porque si yo me encontré con esa hermana y la hermana me dijo vieja a mí y me dolió y me afectó, es porque algo pasa. Es porque de pronto en el fondo yo me considero así y me duele que me lo digan. Es porque de pronto eso afectó mi autoestima y mi autoestima está tambaleando, está vulnerable. Si a mí me dolió y me afectó de pronto algunas actitudes de mi esposo, tengo que preguntarme, pero ¿por qué me afecta? ¿Por qué me afecta tanto lo que haga la otra persona? ¿Será que tengo un problema de dependencia emocional? ¿Será que es que mi relación afectiva no está mirando a Dios, sino estoy mirando solo a mi esposo? ¿Será que mi estabilidad emocional está puesta en un hombre y no está puesta en lo de arriba? Esa es la pregunta. ¿Por qué te afecta? Porque si algo te afecta, porque hay algo que no se ha trabajado y que ha venido tiempo tras tiempo allí acumulado. Entonces, cuando nos duele algo, es una oportunidad para el autoanálisis, para tú ponerte en un espacio en donde digo, empieza a mirar, bueno, pero ¿por qué me afecta? Esa es una característica importante del perdón. Tienes que también, otra característica es perdonarte a ti misma. Perdónate. A veces la persona a la que más nos cuesta perdonar es a nosotras mismas. Porque muchas veces nosotras permitimos el daño, muchas veces nosotras aceptamos que nos hagan daño o muchas veces hacemos daño a las personas que amamos porque no estamos exentas de que eso suceda. Y entramos en un proceso de culpa y de culpa que no nos perdonamos y no me puedo perdonar eso y no lo puedo hacer. Yo tengo que empezar por perdonarme a mí misma. Ese proceso de soltar y yo tener en cuenta que soy un ser humano con defectos y que me equivoco, pero que Dios está transformándome. Y tengo que aferrarme a eso y no ser tan injusta conmigo misma y poder tener ese proceso de perdón. Otro aspecto importante del perdón es el proceso de mirar qué hay detrás de esa persona que me ofende. En lo personal me ha funcionado mucho ese aspecto de qué hay detrás de esa persona, de ese miembro, de esa hermanita, ese hermanito de iglesia que todo el tiempo me está atacando, me está diciendo cosas. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué esa persona es así? ¿Qué cosas, qué heridas tiene que no ha sanado? ¿Qué problemas tiene en su hogar que tiene que vivir su vida en continua confrontación? ¿Qué es lo que tiene más allá? Muchas veces las personas nos hacen daño no porque yo merezca ese daño, sino porque tienen heridas y cicatrices de ellos que no han solucionado. Y muchos de nosotras somos ese depósito de traumas de otros. Alguien tiene un trauma, no lo sana, entonces como no lo sano, lo exteriorizo y ataco a todas las personas con las que hable y tú te tomas eso propio y ay, el hermano me dijo eso. No, detente, pregúntate, ¿por qué el hermano me dijo eso? No es porque yo lo sea, de pronto el problema no soy yo, de pronto ese hermano, ¿qué necesita? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene ese proceso? ¿Qué hay detrás? ¿Qué historia hay? Si tú te pones a mirar, las personas que más daño nos han hecho son personas que han sufrido daños en su vida tremendos y que
han aprendido a través del dolor y solo saben interactuarse por medio de hacer daño. Entonces, ¿cómo debo tomar yo eso? Y cuando yo hago ese proceso, yo soy movida a misericordia y puedo decir, bueno, ya no lo miro como si yo fuera aquí lo malo, sino que, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona en su vida espiritual, en su transformación? Eso es importante en el proceso de perdón, hermanos. Otro aspecto importante del proceso de perdón es tener claro, todas tengamos claro, que si yo no perdono, adivinen quién no me perdona. Dios no me puede perdonar. Porque ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona, ok, perdona mis pecados, así como yo perdono los pecados de los demás. Es condicional. Es decir, yo perdono y Dios me perdona. Esa es la dinámica. Pero a veces nos cuesta tanto perdonar y no tengo en cuenta que lo que está en riesgo es mi salvación. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes y yo les dijera, eh, piensa en esa persona que de pronto no has perdonado y si aparece una de las personas en tu cabeza, pilas, porque si tú no te das o si tú no te pones a cuentas con eso, si no haces el proceso de perdón, lo que está en peligro es tu salvación. Tu salvación es la que está tambaleando en ese proceso. En Mateo 18 encontramos una parábola que yo sé que todos hemos escuchado, ¿no? Que es la parábola de los deudores. Un hombre que le debía al rey, le tenía una deuda de 10.000 talentos. Era una deuda gigante. Y se fue ante el rey le cobró y él le rogaba al rey, por favor, perdóneme la deuda, no tengo dinero. Y el rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Y este hombre, saliendo de ese lugar, se encuentra con un siervo suyo que le debía tan solo 100 denarios, mínimo para la deuda que le acababan de perdonar. Y este siervo le decía, por favor, perdóneme mi familia, no tengo el dinero en este momento. ¿Y qué hizo esta persona? Dice que mandó al siervo ¿a dónde? A la cárcel por no haberle pagado. Ay, pero cuando se enteró el rey y se dio cuenta, ¿qué hizo? Mandó a esta persona que no fue capaz de perdonar a su siervo, también a la cárcel. Cuando yo leía por primera vez esta parábola, yo decía, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza esta persona, le acaban de perdonar esa deuda tan grande y este sinvergüenza no ser capaz de ir y perdonar al otro siervo, que era algo mínimo. Pero entre más pensaba, más me daba cuenta que ese sinvergüenza puedo ser yo y puede ser tú. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar la cantidad de pecados que Dios nos ha perdonado, la cantidad de cosas que hacemos, que necesitamos el perdón de Dios, la deuda tan grande que tenemos en ese aspecto, y que Dios está dispuesto a perdonarte y a perdonarme, pero yo no estoy dispuesta a perdonar esa cosita que me hizo el hermano, esa mirada mal, ese comentario, esa situación que me hizo daño. Estoy siendo igual que esa persona. Yo tengo que tener esa capacidad de, soy perdonada, por eso tengo que aprender a perdonar. Otro aspecto importante es que nunca pongamos en duda el perdón de Dios. El diablo a veces nos hace sentir como que, ¿para qué le pides perdón a Dios otra vez? Si tú siempre vas a caer, ¿tú para qué le pides perdón? ¿Para qué vas a la iglesia? Eso es lo que nos dice el diablo para que nos alejemos más y más y más de Dios y dudemos de la capacidad de perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Cuando nosotros pensamos así, que Dios ya no me puede perdonar, que ya he caído muchas veces, ya no lo voy a intentar más, estamos blasfemando porque estamos en un punto en el que no reconozco que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que lo que Él sufrió no es suficiente para yo ser perdonado. Y claro que lo es. Entonces nunca permitamos que el enemigo nos llene la cabeza de todas esas circunstancias. Otro aspecto que nos tiene que aliviar el proceso de perdonar es saber que la venganza no es tuya ni mía. ¿La venganza de quién es? De Dios. Y voy a leer rápidamente estos versículos. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Dice,
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuántas obras? ¿Una o dos? Todas, ¿cierto? Toda obra a juicio, dice Dios. Todo lo va a llevar a juicio. Él está pendiente de todo. A Dios no se le escapa nada. Y me gusta Romanos 12:19. Vemos rápidamente Romanos. Romanos 12:19 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice él. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que te dice a ti: ¿para qué se ensucia las manos? ¿Para qué busca hacerle daño a los demás? ¿Para qué busca usted la venganza? Es mía, déjamelo a mí. Yo soy un Dios justo. Y hay de aquellos que se metan con los hijos de Dios, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios protector, es un Dios que ama. Yo no sé cuántas hemos hecho el reavivados por su palabra y han mirado todos los salmos y se han dado cuenta cómo Dios protege la vida de esas personas que lo aman y que lo cuidan, y que de Dios es la venganza, no es tuya ni mía. No nos ensuciemos las manos, dejemos todo eso en el trono de Dios para que sea Él el que nos ayude en ese proceso. Quiero leerles lo que dice la hermana Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice de la siguiente manera: si tus hermanos yerran o se equivocan, ¿qué debemos hacer? Debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo suficientemente humildes, no creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos como si tú pudieras leer el corazón? Y sigue diciendo: el que yerra o el que se equivoca necesita un hermano que posea el corazón de hermano mayor, lleno de simpatía para tocar el corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de la mano de simpatía y oiga el susurro que diga: oremos. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La hermana Elena de White habla fuerte en muchas circunstancias y nos dice: oye, el que se equivoca no necesita que usted llegue y le caiga encima, no, necesita la fortaleza de lo que es un hermano mayor. ¿Y qué nos hace un hermano mayor? Nos cuida, nos protege, nos guía. Eso es lo que necesita ese hermano que se equivoca, que nos hace daño. Necesita que yo esté ahí como ese hermano mayor que lo ayude cuando caiga. Necesita simpatía. Y más allá que eso, necesita que podamos orar con él. Y me gusta la última parte que dice: Dios les dará a ambos una rica experiencia. Qué hermoso pensar eso, de que pueden haber circunstancias a ambas partes. Y ahora, ¿por dónde debe comenzar el perdón? El perdón debe comenzar en la familia. Nosotros tenemos que empezar ese perdón por la familia. Vamos a hablar un poquito de la historia de Jacob y Esaú. Yo sé que la conocen, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, dos hermanos, ¿sí?, que nacieron mellizos los dos. El uno, cuando nacieron, el uno salió colgando, agarrado del tobillo del otro, desde el vientre, y salieron y crecieron y eran completamente diferentes. Estoy hablando aquí para mujeres que son madres, saben que cada hijo es un mundo, ¿no? Eran completamente diferentes. El uno sentía más afinidad con el papá y el otro sentía más afinidad con la mamá, que es una situación que nunca debió presentarse, pero que se daba, ¿sí? Y siguieron creciendo y llega un punto en el que un día, llegando Esaú cansado de la casa, tenía mucha hambre, llegando, y él es capaz de venderle a su hermano menor Jacob su primogenitura, se la vendió. Y la Biblia dice, junto con el comentario de la hermana Elena de White, dice que eran adolescentes cuando se dio esa circunstancia. Se la vendió, pasaron los años, tuvieron que haber pasado muchos años, porque dice que Isaac, su padre, envejeció al punto de que no podía ver, estaba bastante avanzado en edad.
como se estaba aproximando sus últimos días, él quiso dar la primogenitura y Jacob engañó a su padre con ayuda de su mamá, lo engañó y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Gran error de la mamita de Jacob, ¿no? Un error que pagó muy caro porque esa vez fue la última vez que pudo ver a su hijo con vida. ¿Saben? Cuando Esaú volvió y se enteró que ya Jacob había sido bendecido con la primogenitura que a él le pertenecía, miremos cuál fue la reacción de Esaú en Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Dice de la siguiente forma: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Será que tenía rabia Esaú? Muchísimo, ¿no? Va a decir: espere de lo más que se muera mi papá y verá que yo lo mato. Estaba lleno de rabia, de rencor. ¿Qué le tocó hacer a Jacob? Irse de ese lugar. Fue allá donde su tío también lo engañó, pagó, y a pesar de que él vivió las consecuencias de su pecado, hay algo maravilloso, y es que Dios, aún nosotros viviendo las consecuencias, Él no nos quita las consecuencias de nuestro pecado, deja que las vivamos, pero no nos deja solos, porque dice que Jacob, aunque vivió las consecuencias de su pecado, aunque estaba engañado, Dios lo prosperó, y él tuvo su propio rebaño, sus propias familias, sus propios hijos, y creció en gran manera. Hasta que llegó el momento en el que Dios le pide a Jacob que vuelva a su casa. Cuando Jacob iba a volver, Jacob sintió miedo. Y sí que sintió miedo. Dice la Biblia que acomodó desde lo que menos le importaba hasta lo que más quería. Primero el ganado, después los siervos, después la esposa que menos quería, y de último su esposa quería y sus hijos consentidos. Jacob tenía miedo. Batalló con un ángel hasta que el ángel no lo bendijo y no le dio esa seguridad de que su hermano no lo iba a matar. Y cuando llegó el punto en que se encontró con Esaú, yo quiero que miremos qué fue lo que pasó en Génesis 33, 4. Génesis 33, 4. Dice así: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Saben? Ese mismo Esaú, el que dijo que lo iba a matar, el que quería la muerte de su hermano, cuando lo vio, lo único que pudo hacer fue correr, abrazarlo, llorar y besar a su hermano. Y usted se pregunta, ¿qué logró ese cambio tan grande en Esaú? Hermanas, solamente es algo que puede hacer Dios. Dios es el que puede poner en nuestro corazón ese deseo de perdonar y de sentirnos bien. Por eso el perdón empieza por el hogar. Por eso empezamos por perdonar a nuestros padres, por tantos errores que como padres se cometen, porque nadie nos enseña a ser padres. Empezar por perdonar a nuestros padres, por no justificar el pecado, por saber si alguien hizo algo, si yo hice algo que no estaba bien, no me justifico, pido perdón, enseñemos el valor de perdón. Si me equivoqué con mi hijo, lo insulté, lo grité, le pegué en un momento de rabia, ten la facilidad de acercarte y decir: perdóname, hijo, enséñale el valor del perdón. Cuando tú perdonas algo, tenemos que tener en cuenta que perdonar no significa restaurar la relación afectiva. Eso hay que mirar, ¿vale? Muchas veces perdonar es: te perdono, pero tengo que dejarte vivir las consecuencias. Si yo tengo una persona que me hace daño, que siempre me dice cosas feas, que siempre me dice cosas que me duelen, que me afecta constantemente, y yo tomo la iniciativa de perdonarlo, no significa que yo tenga que mantener la misma confianza con esa persona para que esa persona me siga haciendo daño. No, yo perdono porque yo no quiero guardar nada malo en mi corazón, yo no quiero tener resentimiento, heridas, yo perdono por eso. Pero yo tengo que dejar que esa persona sufra las consecuencias, porque si no, no aprende. Yo tengo que, si faltaste a mi confianza, hasta ahí llegó mi confianza, me alejo de esa persona. No permito que me siga haciendo daño, porque si no, tú dejas de perdonar y te empiezas a volver una alcahueta del pecado. Porque si tú
perdonas a esa persona y no pasa nada, esa persona ve fácil volverte a lastimar y volver a pecar, y vuelve y la perdonas y no pasa nada, y vuelve y peca y vuelve, te vuelves alcahueta de ese pecado. Tenemos que actuar como Jesús actúa. Jesús nos deja vivir las consecuencias. Tú perdonas porque no guardas nada malo, pero no significa que tengas que seguir con la relación afectiva como siempre. No, cuando algo se pierde, se pierde. Y hay maneras en que uno tiene que pensar qué vale la pena reconstruir y qué ya no tenemos por qué hacer. Es importante. Pidamos perdón, pero en ese proceso de perdón, pide perdón, pero cambia. Porque es que la mejor muestra de arrepentimiento es un cambio de conducta. Cambia eso que le hace daño a los demás, cambia eso que te duele, cambia, porque así demuestras que realmente estás arrepentido. Tenemos que cambiar. Entonces, miremos cuál es el ciclo del perdón. Recuerdo lo que pasó, recuerdo eso que me hizo daño, recuerdo eso que me afecta. Empiezo a pensar, bueno, ¿por qué esa persona me hizo daño? ¿Cuál es la historia de vida de esa persona? ¿Por qué esa persona vive haciéndole daño a los demás? Soy movida a misericordia y entiendo que el problema no es mío, sino es de esa persona que tiene tantas heridas. ¿Y qué hago? Oro por esa persona, lo bendigo, me comporto como una hermana mayor, pero lo suelto porque dejo que esa persona aprenda en su proceso y no permito que me vuelva a hacer daño. Y por último, me quedo con la lección de vida que me dejó esa experiencia. Porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto que sí? Porque a pesar de que duela, porque a pesar de que afecte, porque a pesar de que sea algo que no me gusta estar viviendo, si yo sé procesarlo, yo estoy segura de que voy a ser bendecida y voy a aprender de eso que me causó tanto dolor, porque el dolor transforma, el dolor transforma. O te transforma o te amarga. Tú tienes la opción. Si tú no quieres perdonar, te va a amargar y vas a vivir resentida, dolida con la vida. Todo lo vas a mirar gris. Pero si tú dejas y perdonas, vas a dejar que ese dolor te transforme tu carácter, transforme todo el proceso y te una más a esa relación con Dios. Porque quiero terminar con esta frase. Lo que está en juego no es cualquier cosa. Lo que está en juego es tu salvación. Por todas esas cosas que acumulamos, lo que está en juego es nuestra salvación. No lo olvidemos. Así que si necesitas perdonar, haz ese proceso interior de ir a los pies de Jesús y decir: Jesús, yo solita no he podido, cargo con esto desde años, me duele muchísimo, no puedo con esta circunstancia. Ayúdame a perdonar. Y dejemos que ese don divino que viene de Dios se vuelva una realidad en nuestra vida. Que aún después de tanto odio, resentimiento que albergaba su corazón, de ese corazón solo salga amor y misericordia para las personas que nos rodean. Que Dios las bendiga. Espero que este mensaje sea útil y que seamos mujeres vestidas de perdón en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero finalizar con una oración. Vamos a finalizar con la oración. Ahí donde estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, mi Dios, gracias por este mensaje, Señor. Puede que en este momento nos estemos dando cuenta que hay muchas cosas por perdonar, por sanar, por soltar. Pero todas las que estamos aquí escuchando, reconocemos, Señor, que solitas no podemos. Reconocemos que esto es algo que solo viene de ti, que te necesitamos más que nunca. Permite, Padre amado, que seas tú el que nos ayude a perdonar, el que nos muestres el camino y el que nos conduzcas para que nunca esté en riesgo nuestra salvación. Entrego en tus manos a todas las hermanas que me están escuchando. Gracias por darme la oportunidad de conocerlas. Que sea el Espíritu Santo con cada una de ellas. Tú conoces sus necesidades, su familia, sus fantasmas, sus planes, sus proyectos, tantas cosas que tienen en su corazón. Cuídalas, sánalas y guíalas y transfórmalas para vida eterna. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Karen, muchas gracias. Creo que todas acá estamos muy agradecidas. El tema es súper interesante. No sé si podemos dar un espacio de pronto para que si alguna quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, reflexionar sobre alguna de las temáticas vistas. ¿O todo muy claro? Ven, hermanita, por favor. ¿Sí? Qué belleza este programa, hermana. Ajá. Sí, hermana, buenas tardes. De verdad que esto es emocionante. No importa de dónde vengamos, de dónde, pero Cristo Jesús es la vida y volver a nacer es lo más lindo. Y agradecida de verdad con todos estos programas de los psicólogos. Gracias a Dios que ahora miramos los programas por el celular y mire que aprende uno mucho, pero yo estoy feliz por eso. Lo siento con mi corazón, mi alma y mi mente, porque de verdad que en este momento, ya en mi edad, me siento la mujer más feliz de la vida con mi nobleza, con mi modo que soy. Y yo aprendí a saber llevar las cosas con mi hogar y mi familia. Aprendí a ser sorda y muda y me funcionó, y por eso me siento feliz y lo digo con todo el corazón. Hermanas, esto es hermoso. No nos pongamos a perder el tiempo, porque eso es perder el tiempo. Tenemos que avanzar hacia Cristo Jesús, que es el mejor camino a la universidad del mundo, es esta. Muchas gracias. De verdad que emocionante. Gracias, hermanita. ¿Alguna más o algún hermano que quisiera hacer? Sí, este tema del perdón es muy bueno practicarlo, porque hay personas muy rencorosas en la vida. Y yo estoy rodeada de unas personas rencorosas. No me gustaría que... Estoy orando porque el rencor no lleva a vida eterna. Estoy orando para que las personas que me rodean no tengan, o sea, se les quite ese rencor, que se llenen de amor. Yo siempre le digo a ellos: si usted es muy rencoroso, no lo voy a ver en el cielo, porque usted no tiene amor en ese corazón. Y aunque yo era rencorosa, y yo le dije a cierta persona que a los días murió, le dije yo le perdono, pero no olvido. Pídale perdón a Dios, le dije así, y a los días murió. No sé si le pidió perdón, yo creo que sí, porque al pedirme perdón a mí, también le estaba perdonando Dios. Entonces el perdón es muy bonito porque hay unión. Cuando no hay amor, hay desunión. Y si no hay amor, no hay perdón. Ajá. Y vive muy amargado. Vive amargado en la vida, vive con esa tirria a los demás, con esa amargura hacia los demás. Entonces, yo decidí no ser rencorosa y perdonar a los demás y olvidar. A mí 2 personas me hicieron daño y pues sí me duele mucho, porque es mi familia, mi sangre. Me hicieron mucho daño, pero yo le dejo las cosas a mi Dios. No le deseo mal a nadie tampoco. Deseo que mi Dios lo perdone a las personas que me hicieron daño. Entonces este programa es muy bueno para alimentar a uno las ansias de perdonar y de olvidar.
y mirar para el cielo, mejor dicho. Si uno no mira para el cielo, está grave. Y uno no se debe apegar a las cosas materiales. Uno debe mirar las cosas espirituales. Gracias. Amén. Bien, Karen. Muy bien. Muy bien, complementando un poquito lo que dijo la hermana, quisiera decirles algo. Si tú sientes en tu corazón que tu familia necesita ser tocada por el perdón, que necesita el perdón entrar a tu hogar, yo quiero que tú te conviertas en esa puerta para que el perdón entre. Es decir, se sale de nuestras manos, en muchas circunstancias se sale de nuestras manos que nuestros familiares perdonen, que nuestra pareja perdone, que nuestros hijos perdonen, se nos sale de nuestras manos. Pero lo que sí está en tus manos es si tú perdonas, si tú sanaste, si tú reflejas el perdón de Dios en tu vida y nos volvemos ese reflejo que cuando menos te des cuenta, esas personas empiezan a notar, mira, a mi mamá qué le pasó, está diferente, ¿qué será? ¿Por qué mi mamá es más feliz, más tranquila? ¿Por qué ella no vive resentida? ¿Por qué ella no está amargada con tantas circunstancias? ¿Por qué ella tiene eso? Cuando yo empiezo a vivir eso y mi familia empieza a verlo, ahí entra el perdón y empieza ese proceso de poder restaurar. Entonces, tomemos la decisión de que sea yo, no mi pareja, no mis hijos, no mis tías, no mis primos, no mis papás, sea yo la puerta para que empiece el perdón de Dios a transformar nuestra vida. Bien, Karen, muchas gracias. Entonces vamos finalizando pues contigo, de verdad pues agradecerte el espacio. Creo que tuvimos bastantes aprendizajes en esta tarde por medio de este seminario y pues es nuestra decisión, creo, si nos vestimos o no con ese perdón por medio de Dios. Amén, Liz. Bueno, muchas gracias por haberme brindado este espacio y pues la honra y la gloria sea para Dios. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Que Dios les bendiga. Amén. Cuídense mucho. Amén. También muchas gracias, de verdad aquí parte de toda la Iglesia Central, de las damas del Ministerio de la Mujer. En este momento quería invitar a todas las damas que pasaran acá un momentico al frente, todas las que estuvimos aquí participando en esta tarde de seminario, que fuimos bendecidas y fortalecidas, ¿cierto? Porque a veces falta orientación, a veces nosotros nos enfrascamos en esta situación del perdón, no perdonamos o cosas que a veces no sabemos que estamos equivocadas o algo y necesitamos hacer como un estudio, autoestudio para cada una de nosotras y poder de verdad dar el perdón, perdonarnos a nosotras mismas y también perdonar a los que nos ofenden. Entonces la invito a todas y que de verdad puedan, que este seminario haya sido de gran aporte para nosotras, que podamos hacer preguntas si tenemos dudas, inquietudes y que podamos nosotras, verdad, vestirnos de perdón. Venga, hermanitas todas acá, no aquí al frente. Quería tomar una fotico ahí, si nos queda la doctora, a ver. Sí, así. Ah. Ya lo grabaron. No, va a tocar voltearnos, que se vea aquella. Sí, sentarnos en las sillas, o unas en la silla y otras allá atrás paradas.